Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast Working for the Future. Hoy tenemos el placer de contar con un invitado muy especial, experto en neuromarketing, CEO y apasionado del mundo de las ventas y el marketing, con más de 15 años de experiencia en el sector. Se trata del doctor José Manuel Ausin Azofra. Es licenciado en Ciencias Empresariales y con un máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Además, has estado investigando por, prácticamente gran parte del mundo, África, Europa, yo qué sé, Albacete, cómo funciona el cerebro o cómo influye en la decisión de compra del consumidor. No me quiero adelantar tampoco. Y bueno, y ahora pues tiene su propia startup y empresa enfocada en este sector que se llama Neurocatching. Correcto. Pues, José, cuéntanos quién eres y de qué trata Neurocatching. Genial, oye, muchas gracias Alex por darme este espacio, por darnos a conocer un poquito más este mundo que también es muy incipiente pero cada vez está más consolidado. Yo soy José Manuel Ausin, tengo 36 años, soy de Burgos, un gran apasionado del mundo de la psicología, de la neurociencia, el tema del deporte, me encanta la lectura y me encanta pasar tiempos con amigos tomando cervecitas al sol. Así que bueno, eso soy un poco yo y como bien has comentado tengo formación en negocios internacionales y después me especialicé hace casi 10 años en neurociencia y biología del consumidor al lado de Albacete en Sevilla. Y ahí es donde después de varios años investigando en Europa, como bien has comentado en África, en grandes corporates, me di cuenta de que la gente a la hora de tomar unas decisiones no era algo sólido. Entonces dije, ¿dónde está la respuesta? Y dije, en el cerebro. Lo dejé todo y me puse a estudiar neurociencia y biología del consumidor. Y aquí estamos, después de 12 años, ya con una empresa y acercando un poco lo que es la neurociencia del consumidor, el neuromarketing, a autónomos, a freelance, a grandes empresas, para que todo el mundo pueda aplicar estas tecnologías y conocimientos a su día a día. Antes de entrar en materia con la entrevista, al final es un campo, científico, ¿no? O sea, es ciencia, no todo el mundo estamos preparados ni tenemos el conocimiento como para afrontar pues una buena entrevista así. O sea que, por mi parte voy a intentar estar a la altura y poder dar un contenido guay. Lo primero que te quería preguntar es, al final, que contextualices un poco qué es el neuromarketing y qué medios utilizáis para recabar información. Muy bien, Alex. Pues como bien has comentado, esto viene siempre un poco del mundo de la ciencia, ¿no? Fue casi en los 90 cuando empezaron la gente de marketing y la gente de ciencia a juntarse para entender cómo reaccionaba el consumidor. Entonces, el neuromarketing viene de esas investigaciones incipientes de, por ejemplo, en los 90, grandes empresas como Coca-Cola o Pepsi destinaban dinero para entender cuál es la reacción del cuerpo ante un estímulo. Y fue porque antiguamente veían que, por ejemplo, la piel reaccionaba cuando algo te emocionaba. Entonces se podía medir directamente la piel. Y si podías medir la piel, podías entender que el usuario o la persona estaba sintiendo cuando estaba bebiendo, por ejemplo, en este caso, una Coca-Cola o una Pepsi, ¿no? Y es un poco el neuromarketing, es ese método científico aplicado al marketing para evaluar todos los contenidos de un marketing, pero evaluarlo desde la perspectiva de las emociones. De los sentimientos. Incluso las emociones al final son algo que te llegan de manera impulsiva, que no controlas, incluso que a veces eres inconsciente, sobre todo si tu foco está en valorar un producto o valorar una experiencia o algo, con lo cual el consumidor no es consciente de manera activa, pero sí que determina, ¿no?, la decisión. Eso es, las emociones son muy potentes. O sea, las emociones hacen que nosotros tomamos decisiones día a día sin ser capaces de entenderlas. Y son, como bien has comentado, muy rápidas. Son al segundo. Por ejemplo, digo, oye, Alex, te acaba de tocar la lotería. Ojalá. La sonrisa que te ha ido. Luego vienen los sentimientos que vienen de los pensamientos, que es lo que la gente empieza a desarrollar, son más largas. Es más consciente. Eso es, y no se pueden medir exactamente. Y somos muy emocionales, somos personas 100% emocionales e incluso a nosotros nos cuesta verbalizar qué emociones tenemos. Y el neuromarketing lo que hace es medir exactamente y optimizar esas emociones. Contamos con un experto. Me siento capaz de preguntar y que me corrijas la siguiente pregunta o el siguiente planteamiento. El neuromarketing, la neurociencia, está íntimamente relacionada con el funcionamiento del cerebro y cómo este procesa la información, ¿correcto? Correcto. Está muy extendida la percepción de que el cerebro tiene una serie de hemisferios diferenciados. Sin embargo, el proyecto Brain de la Universidad de Columbia, liderado por el español Rafael Yuste, dice que no conocemos más de un 15% del mapa cerebral.
Y este proyecto va al final, o el objetivo de este proyecto es, durante esta década y la que viene, poder dibujar este mapa cerebral casi completo o completo. Ujú. Pero bueno, por lo tanto existe un gran campo de desconocimiento. Correcto. ¿Dónde se encuentran las limitaciones de esta ciencia y cómo de cierta es la teoría de los hemisferios cerebrales? Muy buena pregunta, muy interesante. Además que creo que cada vez la gente tiene que conocer más sobre el cerebro y luego hablaremos un poquito más en profundidad. Pero como bien comentas, el proyecto Brain lo que intenta investigar es esas interconexiones que hay y esos caminitos que se crean dentro del cerebro cuando se toma una decisión. Actualmente solo se conoce un 15% de esas interconexiones que hay dentro del cerebro. ¿Qué pasa? Que existen una cosa que se llama neuromitos, que es lo que la gente cree porque es teorías o temas que la gente suele escuchar en diferentes medios que no son científicos, como Claro. que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro, de que si eres más intuitivo, si utilizas la parte derecha del cerebro. Pero como bien están demostrando en este proyecto Brain, ya no consta de que tú funciones o utilices más un hemisferio que otro, sino es esa interconexión que hay entre esos dos Claro. lo que nos hace ser procesar la información y tener esos recursos más optimizados. Por ejemplo, hay una película muy buena que se llama Rain Man, que estudia el tema de las personas Avant, que son gente que tiene como capacidades cognitivas muy altas. Y Rayman es una película basada en King Lee, es una persona que solamente tiene un hemisferio, no tiene dos hemisferios. No tiene el cuerpo calloso, que es lo que une esas dos partes del hemisferio. Esta persona puede memorizar y leer con cada ojo una página de un libro, puede memorizar toda la historia, decirte qué día has nacido en 1975, en qué día caía, pero no es una persona sociable, no es una persona independiente, Claro. no puede gestionar las emociones. Entonces, el tema de la teoría de los hemisferios cada vez se está demostrando que no es así, sino la importancia es la interconexión entre esos dos hemisferios. Basándote en eso, hay personas muy inteligentes, pero que tienen poca inteligencia emocional. ¿Correcto? ¿Es tal vez porque las conexiones entre hemisferios son más débiles que una persona a lo mejor más sociable, pero menos inteligente, racional, vamos a decirlo así? Muy bien, buen definido. Hoy en día, por ejemplo, como bien conocerás, vamos a poner un ejemplo para startuperos, para emprendedores y gente, exacto. Hay gente que es más analítica, que tiene un perfil más CTO y que tiene desarrollado habilidades como que son más de procesamiento, de una mente más estructurada, pero que son un poco Asperger, que no tienen ese desarrollo Claro, más esas social. habilidades blandas, ¿no? Eso es. Tal vez. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen desarrollado mucho más esas habilidades y esa interconexión, como has comentado, no está tan desarrollada que se puede desarrollar. Hay ejercicios y formas de hacerlo para poder mejorar esa parte más social y no menos analítica. Y hoy en día, pues hay ese perfil de CTOs o de informáticos que suelen tener esa tendencia. Me gustaba cómo lo definía el neurobiólogo Rafael Yuste, el mapa cerebral, o lo que se sabe hasta ahora, que es como una red telefónica Ujú, o eléctrica de una ciudad, que tú puedes ver los cableados y tal, ujú, pero no puedes descifrar el mensaje que correcto. pasa por esos cables, Ujú. ¿no? Entonces me gusta esa definición, es correcta, es un Es buen correcto. símil. Relacionado con el proyecto Brain, explicaban o de alguna manera reflejaban que no tienen manera de definir cómo funciona la memoria, Ujú, ¿vale? ¿Por qué almacena X? ¿Por qué sale a la luz en determinadas situaciones? ¿Por qué abandonas tu lenguaje materno durante 50 años y cuando vuelves lo sigues recordando? Cosas ujú. así, ¿no? Sí, sí, Entonces, se sabe muy poco. Pero bien es cierto que la memoria es determinante a la hora de tomar decisiones. correcto. Lo que te ha pasado, tu experiencia, traumas, llámalo X, Ujú, determinan tus acciones, decisiones, sentimientos, incluso un ujú, poco ujú. todo. Entonces, si no se sabe de ella mucho o no se sabe tratarla, la memoria, Ujú. y es determinante, ¿cómo asegura el neuromarketing su efectividad si no puedes tener en cuenta la memoria? Buena pregunta. Somos lo que somos por nuestra memoria. O sea, si nos llaman a alguien por teléfono, sabemos identificar rápidamente si es el tono de nuestra madre, si es un amigo, es un enemigo, es un vendedor. Se desconoce, cada vez está, además, hace poco, como te comentaba, hacen casi como cirugías con cerebro abierto para identificar eso. Y una de las cosas que han identificado es que ya la memoria a corto y largo plazo, que es totalmente diferente, Sí, y hay correcto, un lo ejemplo mencionaban. del paciente H&M, que es una persona que de repente no podía recordar nada a corto plazo, pero sí que recordaba a largo plazo montar en bici
o otro tipo de pensamientos. La memoria, como en el neuromarketing, debido a estas teorías y que a veces el conocimiento, pues es un poco volviendo a lo que hemos comentado antes, es por el impacto de las emociones. En el neuromarketing trabajamos la memoria en base a las emociones. Si yo os pregunto que recordéis un momento muy impactante para vosotros de hace, por ejemplo, hace 2 semanas, un momento muy, muy importante, seguramente que habéis recordado un momento en el cual tenía un impacto, una carga alta de emoción. Con una persona, con un amigo, con tu padre, con tu abuela. Si yo te digo, recuerda el mejor anuncio el que más te haya gustado, seguramente que ese anuncio te haya generado una emoción. Te viene uno como de manera rápida a la cabeza. Inconsciente, totalmente. Como un olor que te viene. Sí. Entonces, nosotros medimos qué nivel de emociones le puede generar a un usuario a través del reconocimiento facial, que es, digamos, nuestro lenguaje de las emociones. Y podemos identificar cuando una persona se sonríe, está triste, está confusa, tiene frustración, y podemos identificar esas microexpresiones que reproducen una emoción para saber si luego se va a codificar o no en la memoria. Con esto, el mito que te preguntan siempre, intuyo que te lo preguntan. ¿Me estás psicoanalizando ahora? Sí, claro. Es un clásico. Te lo preguntan seguro. Sí, todo el mundo lo pregunta en plan, si tú sabes de eso, entonces, ¿Ahora qué? ¿Cómo me siento ahora? ¿Qué estoy pensando, no? Adivina. No, o sea, de normal sí que desarrollamos, como todo el mundo, sabe descifrar qué emociones tiene la otra persona. Porque las emociones son una forma para que nosotros podamos supervivir y entender al otro, ¿no? Entonces, no hace falta ser un experto para entender cómo está la otra persona, ¿vale? Sí que hay microexpresiones que igual te pueden delatar o pueden identificar algún tipo de emoción en concreta, pero de normal no voy por la vida analizando a la gente en la cara. Si tuvieras un superpoder, saber lo que está pensando la otra persona. Mejor no, yo creo que no querría saberlo. No, hay veces que en la ignorancia está la felicidad. Exactamente. Y haciendo referencia a un famoso libro, Biology, que se extendió en el mundo del marketing hace años, te quiero preguntar sobre la importancia de las neuronas espejo. ¿Qué son? ¿Y las podemos utilizar a nuestro favor? Correcto. Las neuronas espejo nos ayudan a empatizar, a identificar cómo está O sea, nosotros somos lo que somos los seres humanos en la escala más alta porque colaboramos y somos sociales. Cooperativos, exactamente. Somos gregarios y podemos entender jerarquías, entender al otro usuario. Y es gracias a las neuronas espejo lo que nos hace empatizar y entender a los demás. Las neuronas espejos lo que hacen es reflejar los movimientos que la persona que está enfrente está generando. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Si yo voy por el pasillo y yo te sonrío, ¿tú qué haces? Yo me pongo a llorar. Sonríe. Si yo te hago así, el de frente te hace así. Sí, en plan que como que te devuelve la acción. Correcto. A lo mejor te guiña un ojo o lo que sea, pero la acción es... Te hace la típica, tú haces la típica. El cuñado, ¿no? Exactamente. Entonces lo que hace las neuronas espejos es, en nuestro cerebro, está activando los mismos músculos que está activando la persona de enfrente. Esas neuronas nos hacen entender. Es un estudio que hizo un italiano que entendió que había 2 monos, el de enfrente estaban conectados con los diferentes electrodos y el mono de enfrente estaba comiendo un plátano. Pero el que estaba conectado, justo el de enfrente, que se estaba activando justo esos músculos sin moverlos, e identificó que eran esas neuronas espejo las que se encargaban de reflejar los movimientos de... Músculos cerebrales. Bueno, en el cerebro se reflejan dónde se activan esos músculos. Se activa siempre en la misma zona, en toda la... O sea, si sonreír activa X zona de la corteza o de donde sea, a la otra persona también. Eso es. Hay una parte que es somatosensorial, que está justo en la parte de aquí parietal, que es donde cada uno, si yo muevo este brazo, esa parte se activará de un humano o de un animal. Te hemos oído decir en algunas entrevistas que todos los profesionales pueden mejorar utilizando el neuromarketing. Ahora, delante de esta comunidad de autónomos y freelancers, te queremos preguntar, ¿cómo pueden mejorar nuestros freelancers utilizando el neuromarketing? Muy buena pregunta. Y es una cosa que además se lo comento a mis alumnos, que por cierto meto una cuña que tenemos un curso de Neuromarketing University. Ahora hacemos toda la promo. Pero aparte en otros alumnos, empresas y gente, pues, amigos, lo que le digo es que ya no es el neuromarketing, es la neurociencia. Si nosotros entendemos cómo funciona nuestro cerebro, es como siempre les digo, es como si entiendes cómo funciona el motor de un coche. Si entiendes cómo funciona el motor de un coche, puedes entender cómo puedes embragar, cambiar las aceleraciones, entiendes el mecanismo y cómo funciona. Pues el neuromarketing es igual.
Si tú entiendes cómo nosotros tomamos decisiones en base a qué emociones, en base a qué nivel de atención necesitas para generar un impacto, qué nivel de emoción puedes gestionar, todas las personas deberían de mínimo entender cómo funciona el cerebro de una forma básica y general para aplicarlo en su día a día. ¿Cómo funciona el cerebro y cómo lo pueden aplicar, por ejemplo, los freelance a nivel de neuromarketing? Pues dentro del neuromarketing hay diferentes disciplinas, ¿no? Una de ellas, que es sin utilizar la biometría, que igual utilizamos nosotros como reconocimiento facial o seguimiento ocular, pueden utilizar lo que se llama sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son atajos mentales que en esa circuitería que hemos hablado antes, durante años y siglos se han ido creando esos atajos en que cuando nosotros, por ejemplo, vemos un rojo, nos puede llamar la atención o nos puede generar Asociación de conceptos, ¿no? Exactamente. De manera inconsciente o impulsiva. Eso es. Y los sesgos cognitivos te pueden ayudar mucho a vender, a generar más fidelidad, a poder generar una primera mejor impresión y a hacer pues trabajos de una forma más optimizadas. A veces lo usamos de manera inconsciente, ¿no? ¿Los sesgos? Sí. Totalmente. El día a día. Oye, ¿te vienes? Solo quedan 2 entradas. Oye, van a venir todos, ¿eh? ¿Te animas? Ahora nunca. Exactamente. No verás otro tren igual, exactamente. A ver, no te lo vayas a perder, porque, a ver, va a ser la noche. ¿no? ¿vale? Oferta flash, ¿no? Exactamente. Llévate 2 al medio. Exactamente. Hay muchos tipos de sesgos que lo podemos aplicar día a día. José, ¿nos podrías dar ejemplos concretos de mejoras de campo, por ejemplo, de los precios que nuestros freelance puedan aplicar, por ejemplo, en las tarifas? Por ejemplo, las tarifas. Bueno, nosotros trabajamos con diferentes restaurantes, grandes retailers. El precio en el fondo es algo que tiene que reflejar ese valor que da ese producto. El precio en sí es algo que es totalmente como un punto final, ¿no? Pero tú tienes que ir trabajándote todo el producto anterior. Tu imagen, tus textos, cómo describes, cómo te vendes en el fondo o cómo te visualizan esos clientes para al final pagar ese dinero, ¿no? Tendrán que ellos valorar a nivel, porque esto es un poco subjetivo, depende un poco del sector. Como criterio subjetivo, ¿no? Propio. Sí, exacto. Yo creo que ellos tienen que defender el valor que ellos dan a ese precio. Nosotros hemos trabajado mucho en cartas, por ejemplo, de restaurantes. Sí que sabemos qué tipo de descripción tienes que poner, qué alineación en el precio, o, por ejemplo, qué tipo de, si poner el símbolo monetario, si no poner el símbolo monetario, en qué momento. Pero ahí estudiáis mercado, estrategias competitivas, competencia. Correcto. Hacemos tanto micro como macro. Y luego el comportamiento del consumidor ante lo que va a ver. Exacto. Nosotros lo que hacemos es, con el eye tracking, medimos cuando la persona se fija en ese... ¿Qué es el eye tracking? Muy buena pregunta. ¿Qué es el eye tracking? El eye tracking. Es el nuevo mouse tracking. El eye tracking es el seguimiento ocular, ¿vale? Si hemos hablado de las emociones, son muy importantes, pero antes está el guardaespaldas de la toma de decisiones, la atención. Lo que te entra por los ojos es lo que te van a... Lo que te fijas lo que primero, donde te paras. Exacto. Hoy en día el nivel de atención está saturadísimo, incluso ahí cada vez la gente tiene menos nivel de atención porque hay un mercado muy competitivo. Y nosotros lo que hacemos es medir dónde mira la persona, porque sabemos dónde se ha fijado y si sabemos dónde se ha fijado podemos medir qué tipo de emociones tienen. Entonces, si sabemos las emociones pero no sabemos en qué se ha fijado, no nos da ese valor. Claro. Entonces, primero hacemos atención, eye tracking, seguimiento ocular, dónde miran los usuarios, emoción, qué tipo de emoción la ha generado, qué intensidad de emoción y si ha sido positiva, negativa o neutra, o después si se ha codificado en la memoria. Si esos 3 patrones se han cumplido de una forma correcta, la persona va a memorizar y va a comprar de una forma mucho más... Me salgo un poco del hilo porque has mencionado algo que es que hoy en día tenemos sobrecarga de estímulos o de sobreatención. Yo me leí hace años en el libro de posicionamiento, que recibíamos una serie de, miles de estímulos publicitarios, ¿vale? No me acuerdo la cifra, pero era una burrada. Claro, hoy en día, porque esto antes no pasaba, ¿no? Entonces nosotros evolucionamos, nuestro cerebro evoluciona, pero ¿cómo asimilamos toda esa carga o esa sobrecarga que recibimos entre la tecnología, el móvil, cualquier pancarta, mensaje publicitario? O sea, es cierto que, perdón, que tienes una sobrecarga. Correcto. ¿Cómo gestionamos eso? Muy buena ¿Y cómo afecta? Muy buena pregunta. Hoy en día, además, la primera generación que viene ahora es la primera que tiene menor nivel de atención. Ayer estuve hablando con otro colega de Alemania que hay lista de media entre 6 y 7 segundos de capacidad de nivel de atención
plena. Es una ¿Qué, locura. qué sucede? Nosotros estamos recibiendo de media, ahora mismo, 11 millones de bits por segundos en Es una nuestros locura. sentidos, que son un poco esas pancartas que reciben toda esta Sí. información. Dime qué número crees que somos capaces de procesar. De Bits. procesar, ¿Cuántos bits podemos procesar por segundo? ¿has dicho 11 millones? 11 millones. 1000. 50. Y para que te hagas una idea, 30 es una conversación. 30 bits es gestionar y procesar una conversación. Imagínate si viene otra persona y hablamos 3 personas. Ya, esta entrevista, esta charla, ¿cuántos bits pueden ser? Imagínate No. una hora de charla. No lo sé, Saca la calculadora de luego bits. luego sacaré el software de Neurocatching y te lo digo. Me gusta, me gusta. Vamos a verlo en un caso concreto. ¿Tú has visto un perfil de Workable? Ujú. Vale. Con todo lo que sabes sobre esta ciencia, si vemos un perfil de Workable, ¿qué recomendarías? A ver, principalmente hemos dicho, atención, las cosas nos entran por los ojos, ¿no? Necesitamos imágenes claras y de alta calidad, que representen un poco lo que las personas quieren reflejar en ese momento, ¿vale? Hay Ujú. gente a veces que no cuida tanto esos perfiles a la hora de tomar decisiones, ¿no? A nivel de la tipografía, la explicación de lo que ellos hacen, cómo ellos lo hacen, a nivel de porcentual tiene que estar muy, muy, muy conciso. Trabajar esa parte porque toda la decisión primero es lo veo, me gusta, lo que transmite lo genera y luego dentro de los ejemplos utilizar diseños claros, diseños que esté organizado, vídeos, animaciones, todo lo que es una imagen personal hay que trabajarla. Ya. Porque hoy en día ya no solamente es dentro del perfil que tienes, sino aparte en Workable la gente toma y elige buenos profesionales, pero también busca fuera, ¿no? Y hoy en día la cosa es tener una imagen personal, tenerla trabajada, tu página web. ¿Quién de aquí no tiene, que levante la mano en casa, su dominio comprado josemanuelausin.com? Yo. Correcto. Pues eso es lo primero que hay que tener. Entonces, esa imagen personal es lo que hace al final tomar la decisión. Esa confianza que hoy en día queremos tomar la decisión para elegir un buen profesional, y en Worksimple lo estáis haciendo muy bien, es tener ese primero, imágenes claras, bien desarrollado, que sea clara, conciso y Ujú. con toda la descripción de lo que ellos O pueden sea, una hacer. imagen bien, que aparezcas frente a la cámara, pues típica imagen de perfil. Fondo. ¿Qué recomiendas de fondo? Muy bien. ¿Un fondo, un color? Exacto, un color. Un color, nosotros lo trabajamos mucho a nivel de la psicología del color. El color es Es algo... lo siguiente que viene. Muy bien, pues vamos a hacerlo. El color lo que te hace es ayudarte a diferenciarte, ¿no? Porque cuando ves una foto y alrededor ves un color, ahí puedes identificar inconscientemente lo que percibes o esa sensación de color que te puede generar, ¿no? Por ejemplo, el azul, ¿no? Que es el que yo junto a mi equipo, a Elsa, hemos elegido, que es, por ejemplo, tecnología, diferenciación, tranquilidad, conocimiento, ¿no? Y es un color en el cual la persona te percibe a ti, tu cara, tu cuerpo, que es tu primera impresión, que se llama 777, 7 primeros centímetros, 7 primeras palabras, 7 primeros segundos. Pues cuando una persona elige un perfil, tienes que tenerlo siempre relacionado con un color que te represente, ¿vale? Has hablado de la regla 777 y yo te Ujú. quería preguntar, en la descripción de una persona en su perfil, ¿vale? Que es la primera presentación, es lo que vas a transmitir, el cómo lo vas a transmitir, y imagino que será muy importante el contenido. Pero ¿tú qué recomendarías? Si te tuvieras que quedar con un tipo de descripción, si larga o corta, Vale. ¿cómo lo harías? Yo haría que no sea lo suficientemente larga. A ver, también es un poco como todo en esta vida, ¿no? Cómo de importante para ti es, por ejemplo, buscar un trabajo muy importante, que te contraten, muy importante. Hay que ser conciso, pero a la vez poder esmerarte y eslayarte lo suficiente. Por ejemplo, antes hablamos del procesamiento de la información. Puedes poner como 7 o 8 líneas en bullets, ¿vale? Que puedan describir, porque el cerebro es lo que procesa adecuadamente. Si Tiende a pones- estructurar o a tener... Eso es. Ujú. No puedes poner parrafazos largos porque hacen que no se acuerden de lo que han empezado a leer. Yo lo que haría es lo optimizaría de una forma muy paso a paso, mínimo 7, o sea, máximo 7 y mínimo 4. ¿Vale? El número mágico es el 7. Siempre dicen que son el número de elementos que el cerebro puede procesar para luego memorizar. Y relacionado con esto, ¿qué estrategias de neuromarketing puedo utilizar para aumentar la lealtad o la fidelización de Vale. nuestros clientes?
A ver, es una parte súper importante, ¿vale? El tema de la lealtad, que cada vez y mucho más después de la pandemia se ha generado un alto nivel de poca lealtad, ¿no? La gente ya tiene mucho más acceso a Nadie diferentes se quiere cosas. comprometer. Nadie se quiere comprometer. Después de la pandemia, la gente ya te compra y te vende y si tu página no va en 5 segundos, se va, Buah, ¿no? y tanto. Entonces yo utilizaría mucho lo que es la empatía, que es lo que hemos hablado, ¿no? Utilizar esos comentarios, opiniones de usuarios que pueden activar sobre todo la parte de la serotonina, que es un neurotransmisor que te genera ese nivel de confianza. También haría experiencias memorables, ¿no? Que hagan que esas personas quieran volver, que te recuerden de una forma positiva. Si tú quedas con un amigo a tomar un café y te lo has pasado muy bien, seguramente que quieras volver a quedar con él, ¿no? Si has tenido una experiencia negativa, eso hace que la gente no sea más leal a tu marca, ¿no? Ujú. Y luego ser consistente, tener un mensaje, tener unos objetivos que te hagan ser un poco como tú has creado esa empresa con esa misión, esa visión, y ser consistente en tu mensaje y en tu forma de actuar. Quiero plantearte 4 mitos del neuromarketing y que nos ayudes a descifrar cuánto de esto es cierto. Maravilloso, vamos para allá. El neuromarketing es una forma de manipulación. A menudo se cree que el neuromarketing se utiliza para manipular el cerebro del consumidor y hacer que compren productos que no necesitan o quieren. Wow, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Haces neuromarketing? ¡Wow! ¡Qué guay! Pero qué miedo, ¿no? Siempre. Barrera. Exactamente. Hola, soy una a ver, todo lo contrario. Y me encanta porque o sea, nadie lo que va a hacer es leer tu cerebro, sino vamos a medir exactamente tu reacción. Y además nosotros medimos directamente reacciones como son movimientos oculares o gesticulación facial. Luego está electroencefalografía, que te mide la actividad cerebral, pero que es complicado sacar conclusiones de eso, porque ni siquiera ahora mismo pues, el doctor Juste, como comentabas, tiene esa capacidad. Nosotros vamos a algo que es muy práctico, ¿vale? Que es movimientos oculares, gesticulación facial. Y lo que hacemos es medir lo que hace el marketing. No es manipular, porque tú a ver, has hecho un nuevo packaging, has hecho un nuevo diseño, ok, la gente ve este vaso, me gusta. ¿Qué hace el neuromarketing? Medimos dónde se ha fijado, medimos qué emoción les ha generado y de verdad tenemos una respuesta real al momento y al segundo de las reacciones de su usuario y no de lo que después me va diciendo. O sea, descifráis todo lo que hay detrás de ese me gusta. Exacto. Decimos, me gusta porque has visto el logo, te ha generado sonrisa, El color, has visto, la claro, la tipografía, ha habido un pico de frustración elegante. que no has entendido, el tacto, como lo ha generado, calor, frío, entonces... Claro. Miras la tapa, es de plástico, te genera un poco de rechazo. Eso es. Vemos un poco una capa de inteligencia un poco superior a lo que es el marketing. Pero no es manipulación más que lo que puede ser un marketing, una ventas. Lo que pasa es que el mundo neuro, la gente, pues es normal, ¿no? Neuroventas, wow. La gente, neurocosas, pues. El neuromarketing o neurociencia del consumidor es lo que hacemos es medir las campañas de marketing para poder mejorarlas y optimizarlas. El neuromarketing es infalible. No. A ver, nada es infalible en esta vida. Lo que sí que hacemos es mejorar un porcentaje sustancial a lo que son métodos tradicionales, ¿vale? Como puede ser un focus group, puede ser una encuesta. Nosotros lo que hacemos es, como te he comentado, medir para optimizar. Pero no medimos lo que la gente dice, sino lo que la gente hace, ¿vale? Entonces, ¿es infalible? No, porque todavía, gracias a Dios, no podemos saber exactamente lo que nuestros pensamientos más ocultos o más. Pero sí que puedo saber cómo es esos movimientos oculares donde te fijas, esa excitación de la piel, y puedo decir de verdad si de verdad te gusta o si de verdad no te gusta. El neuromarketing, su modo de estudio y aplicación puede violar la intimidad de los consumidores. Nos metemos en camisas. Sí, no, por eso te digo, el mundo de la neurociencia como es muy desconocido y el de neuromarketing también, cada vez más ya te digo que estamos aplicando incluso ya a startups y a empresas autónomos y de normal, está más democratizado y queremos acercar eso, pero lo que hacemos es siempre utilizar políticas de privacidad y términos de condiciones en donde cuando hacemos un estudio de mercado, todo el mundo es avisado y gratificado a la hora de realizar este estudio. Entonces nosotros utilizamos una metodología científica, pero siempre un poco desde términos legales y siempre avisando al usuario. Por eso se le gratifica y se le informa. Y por el último mito, que te estoy aquí acribillando. No hay problema, yo encantado de dar conocimiento aquí. El neuromarketing es demasiado caro para que las empresas y los autónomos freelancers lo puedan aplicar. Mira, antes, cuando trabajamos para Google, Amazon y demás, te puede ser un estudio de 80.000, 90.000, 100, 120.000 euros, ¿vale? Hoy en día, Neurocatching, uno de sus objetivos es acercar a todo el mundo del neuromarketing, de que la gente pueda, en un clic, en un SaaS,
2 clics, entender dónde mira la gente y qué emoción está generando. Eso pasaba con el genoma, que antes de descifrar un trozo de código costaba Una computarización más de brutal. 100.000 euros Correcto. y ahora por 1.500... Claro, Amazon Web Claro, Service, bueno. lo procesa. Pues es lo mismo, o sea, y es muy buen ejemplo porque el neuromarketing se ha economizado debido a la capacidad de procesamiento de datos, es mucho más barato y podemos realizar mayor procesamiento de datos y tener ese tipo de información. Si una cámara antes cogía 60 hercios, que son 60 movimientos por segundo, ahora lo podemos hacer de una forma más rápida y más barata. Y así todo el mundo puede adquirir este tipo de tecnología. Y ahora, para terminar, José, doctor, Ujú. queremos pedirte 3 recomendaciones de libros, series o podcasts que quieras hacer a nuestro público, un poco para prolongar este contenido para el que le haya interesado. Tengo bastantes, depende, a nivel científicos o a nivel más divulgativos. Películas, la que estamos rodando ahora mismo. No, de películas de neuromarketing todavía no existen, pero Lie to Me es una serie que la gente, muchos de mis alumnos me lo comentan, que va sobre las emociones. A mí me gusta mucho el tema de Punset, que tiene temas de neurociencia, que es un poco más aplicada a cómo funciona el cerebro. Y luego hay diferentes libros también muy interesantes, de Biology, de Tomás Zoega, Neuromarketing for Dummies, para empezar está bastante bien, está solamente en inglés, pero está escrito por una persona que es Gelko, que es un neuromarketing muy bueno de Estados Unidos. Y luego, bueno, hay diferentes libros que están más avanzados en ese aspecto, pero lo podéis ver en mi blog también, que lo tengo ahí. Y por último, promo. Promo. Casos de éxito, Vale. lo de los cursos, Vale. neurocaching, vamos. Ahora es donde empieza el neuromarketing. Lo mejor para el final. Lo mejor, ¿no? Lo mejor para el final. postre. Bueno, a ver, nosotros, como bien sabéis, tenemos desarrollado un software que ayudamos a las empresas a mejorar la conversión en las páginas web y en sus anuncios, ¿no? Trabajamos con grandes corporaciones, IBEX 35, Estados Unidos e Inglaterra, y también para startups, autónomos y freelance. O sea, lo que queremos es acercar. El precio te puede salir estudios muy económicos o depende un poco las necesidades de los clientes. Claro. Pero lo bueno es preguntar y podemos ver el caso más en profundidad, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos mejorado conversiones del 75%, hemos aumentado casi el 50% más de reservas en diferentes e-commerce, hemos mejorado casi un 70% en compras a través de visualizaciones de vídeos. Recuerdo de... Son cifras. Son cifras. Que son, Vamos a dejarlo ahí. Son muy potentes y que por eso tenemos esa recurrencia en los clientes. Qué bueno. Y otra cosa, estamos con el tema de formación, porque necesitamos también a veces perfiles de este estilo, pues, para que la gente mejore y sepa aplicar todas estas técnicas, con nuestra universidad, Neuromarketing University, donde tenemos diferentes alumnos que son profesionales que están aplicando en el día a día hoy todas las técnicas que hemos estado hablando durante este podcast. Yo quiero hacer eso. Y sabes, tienes un huequito. Sabes que, bueno, te veo todos los días prácticamente. Mi admiración es enorme por ti. Cómo estáis creciendo como equipo. Es un gusto verlo. Cómo ganáis premios. Porque habéis ganado ya 2, 3, 4 premios por ahí como startup. Y bueno, pues agradecerte que hayas estado con nosotros hoy. Creo que ha salido un podcast muy bueno. Ha salido un podcast, yo creo que interesante. Yo estaba nervioso porque era un tema que digo, bueno, a ver, yo estudio biología, ¿sabes? Las preguntas no han sido fáciles. Pero bueno, gracias a mi compi Lucía, bueno, y a todo Worshipable, creo que ha salido una entrevista, una charla bastante chula. Totalmente, ha habido un nivelazo, me han encantado las preguntas, habéis ido al hueso, también lo hemos pasado súper bien. Sí, yo creo que ha sido educativo a la par que informativo, así que encantadísimos nosotros también de colaborar con vosotros, que también tenemos un respeto máximo. Y nada, encantadísimo de que nos deis espacio en estos podcasts. Pues nada, nos vemos en el siguiente podcast. Este ha sido hoy sobre neurociencia y neuromarketing con el doctor Ausin. Os dejaremos en la descripción pues su web, sus redes, su LinkedIn. Bueno, ¿quieres que te hagan spam al LinkedIn o...? Sí, por favor, mucho spam. Pero ya contestaré cuando pueda. Muchísimas gracias por estar ahí, tú por estar aquí y nos vemos en el siguiente. Un placer.